Hola, buenas tardes. Nosotros somos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas, en la licenciatura de Contaduría Pública con la materia de Microeconomía impartida por la doctora Marta Rosalía Sierra Bulnes. Somos el equipo 8 y hablaremos sobre el excedente productor y consumidor. Los integrantes del equipo son Seani Paola Carrera Sánchez, Carla Paola Vázquez Moreno y William de Jesús Méndez Hernández. Las palabras claves en esta exposición son productor, consumidor, economía, mercado, curva y precios. Contenido: introducción, historia del excedente, excedente en economía, excedente productor, excedente consumidor, cómo calcularlo, bienestar total, finalidad y conclusión. Una de las frases más importantes que destacan en el área de la economía es la dicha por John Maynard Keynes, que dice: el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente. En este tema veremos dos grandes e importantes autores, que son Jules Dupuy y Alfred Marshall. Alfred Marshall fue un economista británico, el cual su mayor contribución a la economía fue sistematizar las teorías económicas clásicas y el desarrollo del concepto de utilidad marginal, mientras que Jules Dupuy fue un economista, ingeniero, matemático francés. Él desarrolló un pensamiento económico original que lo hace precursor del marginalismo. Estos dos crearon el concepto del excedente de consumidor, el cual lo refieren como la diferencia entre la cantidad máxima de dinero que un consumidor está dispuesto a pagar por un bien o servicio y el precio que realmente se paga. Para introducirnos en este tema, podemos destacar que las estrategias de las empresas se basan en las teorías clásicas de la economía, que persiguen la eficiencia en el mercado, tanto para el vendedor como para el usuario. El excedente del consumidor y el excedente del productor son dos de estos conceptos básicos a los que debe atender la estrategia de precios dinámicos para alcanzar el punto álgido de los beneficios, el bienestar total. Los excedentes del consumidor y productor son los conceptos que, en microeconomía, ponen en relación las necesidades y expectativas de las dos partes que actúan en un mercado, el comprador y el vendedor. Historia del excedente. Anteriormente, en la época del Neolítico, con la llegada de la ganadería y la agricultura, se hizo cada vez más evidente el trabajo productivo. Como resultado, había una parte del consumo que excedía y que comenzó a ser usada como intercambio por otros bienes o también como reconocimiento de estatus social que no se tenía hasta la fecha. Así fue como resultaron los clanes, debido a que solo tenían disponibles los mismos productos que ellos cultivaban. Por otras palabras, solían necesitar de otros productos adicionales para utilizar su excedente y conseguir algún tipo de trueque, como podría ser una persona que se dedica a vender hamburguesas. Puede que esta misma persona produzca lo que son los panes, que los haga caseros, o la carne, que no sé, que tenga su propia granja o así. Es una suposición. Pero necesita de otros productos como lo son la mayonesa, la cápsula, la mostaza, que son productos pues procesados, o igual los productos ya naturales, que pueden ser los vegetales como la lechuga, el tomate y la cebolla, que son productos de que no con facilidad se pueden cultivar, o bueno, al menos esa persona no tiene la misma capacidad como lo que es cultivar lo mismo que sería la creación, bueno, al producir lo que son los panes o lo que podría ser la misma carne para las hamburguesas. El término excedente en economía. El término excedente se suele utilizar en temas económicos para poder hacer referencia a las cantidades que por lo general sobran de algo. Cuando se habla de excedentes, se refiere a los excedentes de nivel productivo, especialmente aquellas cantidades que sobran de un determinado producto una vez que se ha satisfecho por completo las necesidades de sus compradores. Entonces,
Se puede definir la palabra excedente como resultado entre la diferencia de la cantidad que se fue producida y la consumida. Esta cantidad resultante es lo que se conoce en economía como excedente, en base al cual los economistas son capaces de calcular dos tipos, de productor y de consumidor. ¿Qué es el excedente productor? El excedente del productor es la diferencia entre la utilidad total que obtiene un productor al vender un bien o servicio a su precio del mercado. El excedente del productor surge por la ley de rendimientos decrecientes. Esto significa que la primera unidad que vende un productor está dispuesto a venderla más barata, pero a medida que va vendiendo más unidades adicionales, va elevando el precio. Sin embargo, el precio al que cobra cada unidad es siempre el mismo, el precio de mercado. De esta manera, disfruta de un excedente positivo de las primeras unidades que vende, hasta llegar a la última, en que el excedente será cero. En términos gráficos, dicho excedente se mide como el área encima de la curva de oferta de mercado y por debajo de la recta del precio. La curva de oferta mide la cantidad a la que un productor está dispuesto a vender a los consumidores por cada unidad consumida. Luego, el área total por encima de la curva de oferta refleja la utilidad total de la venta del bien o servicio. Si se resta a esta área el precio al que vende cada unidad, se obtiene el excedente del productor. Para comprender mucho mejor este tema, tendremos el siguiente ejemplo. El excedente del productor lo utilizan las empresas para analizar cuánta producción les conviene fabricar. Por ejemplo, si a un vendedor le cuesta producir un bien un coste de 150 euros y lo vende por 200 euros, tendrá un excedente de productor de 50 euros. Si el precio de mercado fuese de 130 euros, el productor no participaría en él, ya que no ganaría excedente y que por lo tanto no le sale rentable entrar en ese mercado. Ahora hablaremos sobre el excedente del consumidor, que es el excedente del consumidor es la diferencia entre la utilidad bruta que obtenemos de un bien o servicio y su precio de mercado. El excedente del consumidor surge igual por la ley de rendimientos decrecientes. Esto significa que la primera unidad que adquirimos la valoramos altamente, pero a medida que vamos adquiriendo unidades adicionales, nuestra valoración va cayendo. Sin embargo, el precio que pagamos por cualquier unidad es siempre el mismo, el precio de mercado. De esta manera, disfrutamos de un excedente positivo de las primeras unidades que adquirimos hasta llegar a la última en el que el excedente será cero. Hablando gráficamente, el excedente al consumidor se mide como el área debajo de la curva de demanda de mercado y por encima de la recta del precio. La curva de demanda mide la cantidad que están dispuestos a pagar a los consumidores por cada unidad consumida. Luego, el área total por debajo de la curva de demanda refleja la utilidad total del consumo del bien o servicio. Si se resta a esta área el precio que pagamos por cada unidad, se obtiene el excedente del consumidor. En las aplicaciones prácticas del excedente del consumidor, este se utiliza en el análisis coste-beneficio de propuestas regulatorias o de programas de gobierno. Nos referimos, por ejemplo, a la evaluación de imponer un precio máximo a un producto. En el caso planteado anteriormente, si el precio máximo fijado por el gobierno es mayor al precio de mercado sin intervención, se reducirá el excedente de consumidor. Para continuar comprendiendo mucho mejor el tema del excedente del consumidor, tenemos el siguiente ejemplo. Supongamos que un turista está caminando por una playa soleada y tiene mucha sed. El primer vaso de agua que compra lo valora en 4 euros. El segundo vaso de agua lo valora en 3 euros, porque ya no tiene tanta sed. Luego el tercer vaso lo valora en 2 euros y el cuarto en 1 euro. El precio de mercado en un vaso de agua es 1 euro, de modo que el turista disfruta de un excedente del consumidor de 6 euros, que es la suma de la diferencia entre la valoración de cada vaso de agua y su precio. ¿Cómo se calcula el excedente del consumidor y el excedente del productor? Estos se calculan como áreas en una gráfica de oferta y demanda. Por lo general, el valor utilizado para describir el excedente total es una unidad monetaria, esencialmente para cuantificar el bienestar adicional de un mercado en términos de cuánto dinero sienten los consumidores y los productores que han ahorrado o ganado en un intercambio. Los excedentes del consumidor y del productor se calculan como las áreas de los triángulos debajo de D
y encima de PE, que significa el excedente del consumidor, y debajo del PE y encima de O, que es el excedente del productor. Es necesario que para calcular las áreas del excedente del consumidor y productor, conozcamos cómo sacar las áreas de un triángulo y rectángulo. Excedente total o comunitario. Juntos, el excedente del consumidor y el excedente del productor representan el excedente total o bienestar total de un mercado. Aquí el bienestar total es el beneficio o felicidad total adicional que disfrutan los productores y los consumidores cuando sienten que obtuvieron un buen precio por el producto que intercambiaron. Quiere decir que pagaron menos de lo que estaban dispuestos a pagar o recibieron más de lo que estaban dispuestos a aceptar. El bienestar total de un mercado son las áreas combinadas del excedente del consumidor y excedente del productor. Asignación eficiente. Un mercado que produce un equilibrio logra una asignación eficiente, lo cual significa que los recursos se asignan de la mejor manera posible para maximizar el bienestar total entre los consumidores y productores. La asignación eficiente se alcanza cuando el precio de mercado es igual al beneficio marginal, el cual se representa con las letras BMG, y el costo marginal, que se representa por las letras CMG. A cualquier otra combinación de precio y de cantidad, el mercado tendría una asignación ineficiente y BMG sería igual a CMG. Se dice que cuando la asignación es eficiente, cuando en un mercado la producción tiene lugar a una cantidad y a un precio en los que el beneficio marginal es igual al costo marginal, en lo que se deduce que no se produce ni mucho ni poco y los recursos se asignan de forma eficiente. Mientras que una asignación ineficiente es cuando un mercado tiene una asignación ineficiente, que es el beneficio marginal igual o entre el costo marginal en la combinación actual del precio y cantidad, lo que quiere decir que se produce mucho o muy poco de un bien. Excedente del productor y consumidor. Este excedente representa la ganancia adicional que obtiene el productor al vender el bien a un precio mayor. Esto, un ejemplo puede ser cuando el tomate, que normalmente se encuentra en un precio de 11, 15 pesos, sube a un precio de 25, 30 pesos, y las personas que necesitan de este producto pues están dispuestos a pagar para tener la posibilidad de adquirir ese producto, ya que puede ser necesario para la realización de otros productos o pues para su vida cotidiana. Finalidad. Excedente del consumidor mide el bienestar económico por el lado del consumidor. El excedente productor mide el bienestar económico por el lado del productor. Esto es básicamente como si el comercio no tendría sentido si no se busca un beneficio mutuo. Como conclusión, el concepto de excedente consumidor y productor es fundamental para comprender las dinámicas del mercado. Estos excedentes son indicadores clave de la eficiencia y equidad en la asignación de recursos de una economía. En última instancia, un equilibrio adecuado entre el excedente del productor y del consumidor contribuye al bienestar económico general.